Bueno, sigo. Estamos hablando de que ciertos, estoy grabando, ¿no? Sí. Ciertos agentes contaminantes a veces sufren transformaciones biológicas. Esto quiere decir que los organismos vivos incorporan esos agentes contaminantes. Esos agentes contaminantes entran al metabolismo de esos organismos vivos y pueden ser convertidos o en otros intermediarios u otros compuestos. ¿Sí? A ver, ¿alguien me está hablando o quedó el micrófono abierto? Bien. Por ejemplo, o sea, uno de los ejemplos más clásicos es que se habla del mercurio como uno de los metales pesados o agentes contaminantes más tóxicos. Y en realidad el mercurio inorgánico, como lo encontramos en la tabla periódica de forma atómica, digamos, es moderadamente tóxico. O sea, no es ultra tóxico como se lo considera. El que es ultra tóxico es el metilmercurio. Y el metilmercurio es producto de ser metabolizado en el organismo vivo. ¿Sí? O sea, de haber entrado a un sistema vivo, de ser, digamos, metilado, convertirse en otra cosa, sufrir una reacción química, que hace que lo convierte en un agente muy tóxico y de larga retención. Eso quiere decir que sea muy difícil de eliminar, ¿sí? Sí, sí, totalmente, sí. El mercurio es un agente muy, muy tóxico, muy difícil de eliminar, y que provoca la muerte, ¿sí, no? Sí, ahí justo sí, está el ejemplo de Minamata y del el pueblito de Japón, sí. Lo que están contando Juan Pablo y el compañero es digamos que en los años 50, en Japón, se utilizaban compuestos con mercurio para, digamos, para el control de bacterias y de hongos, ¿sí? Este, a ver, un momento que me surgen, tengo ventanas por todos lados. Ahí está. Sí. Entonces, el ejemplo de Japón es ese, el mercurio liberado del mar, que se utilizaba para el tratamiento de semillas como antihongos, o sea, para que no se llenen de moho, no sé, para conservar las semillas se utilizaban compuestos que tenían mercurio. Esos, digamos, esos, esos compuestos llegan al mar, en el mar se producen las transformaciones biológicas por hongos y bacterias en el medio acuático, y se pasa de la conversión del mercurio inorgánico al metilmercurio, que es la variante tóxica, digamos. Ese metilmercurio sufre procesos de bioacumulación y biomagnificación en las redes tróficas acuáticas de la costa de Japón, y luego las especies, digamos, que se alimentan de los productos del mar, de los peces, por ejemplo, consumen ese metilmercurio que venía bioacumulándose y biomagnificándose. Directamente produce una alta mortalidad esto, o sea, es sumamente tóxico el metilmercurio, sobre todo en grandes concentraciones. Minamata. Yo lo tenía entendido como que era la ciudad de Japón donde pasó esto Bueno, ahora me hiciste dudar. Este, en fin, el ejemplo era ese, el que estás contando vos, Juan Pablo. Sí, gracias. Y bueno, de manera integrada, entonces, los contaminantes pueden, ya lo dijimos, pueden ir al agua, al aire o al suelo. Y no quiere decir que se mantengan en esa interfase, sino que también pueden sufrir transiciones que los lleven del suelo al agua, del agua al aire o del aire al suelo. ¿Sí? O sea, como todo en los ecosistemas es dinámico, los agentes contaminantes entran a la dinámica del ecosistema y pueden cambiar de interfase, ya sea por mecanismos físicos, químicos o biológicos, ¿sí? Ser transportados por animales o plantas de una fase a la otra.
Sí, no conozco el ejemplo, ahí estoy leyendo lo que aporta Hernán al chat, no conozco el ejemplo de Canadá. Habría que investigarlo, buscar un poquito más de eso. Y después, lo otro decís que en la producción arrocera hay uso de metales pesados. No, Pablo, hay migración natural de las arcillas que tienen de ríos, que tienen metal pesado, que voy a averiguar bien, y que no se sabe mucho porque se está empezando a investigar ahora que hay metales pesados en arroz. Ah, está. Pero no es por Sí. contaminación, es por el tipo de arcilla. Claro, o sea, pero esos metales pesados son de origen antrópico o son o están presentes en el sustrato, digamos, en el suelo. Están presentes en el sustrato por el tipo de arcilla que hace Mira, intercambio y parece que hay migración, sí, se han detectado metales claro, pesados en el arroz. Voy a averiguar bien cuál es y la concentración, pero dale, se está buenísimo, buenísimo. estudiando. No estoy al tanto de estos dos ejemplos, está bueno. Buenísimo, buenísimo. Lo que pasa es que no sale a la luz eso. No, no, claro que no. O sea, estas cosas mejor ni contarlas. Directamente que la gente se coma el mercurio y después vemos. Eh, bueno, ahora Ahí esta parte está, del es de arsénico, Pablo, arsénico. Bien, arsénico. bien. Bueno, había que buscarlo, voy a buscar. Gracias. Ahora en esta parte de la presentación les quería contar acerca de, ya que separamos los agentes contaminantes en el aire, en el suelo y en el agua, ir viendo un punteo muy general acerca de los principales agentes contaminantes o las principales problemáticas en cada uno de los tipos de sustrato, digamos, ya sea en la atmósfera, en los cuerpos de agua dulce y salada o en el suelo. Esto de la atmósfera ya lo vimos, ya lo charlamos cuando hablamos del clima, de la composición de la atmósfera, de cómo está compuesta, que la atmósfera es de gran importancia porque regula la temperatura de la superficie, o sea, permite la vida, dijimos, en el planeta, al mismo tiempo que también filtra la radiación solar proveniente del Sol. ¿Sí? Así que esto ya un poquito lo charlamos. El tema son la cantidad de desechos, contaminantes y de, digamos, derivados de la combustión que se aportaron a la atmósfera en las últimas décadas. Así que la composición de la atmósfera hoy, por el efecto de las actividades antrópicas, se ve modificada y eso tiene un impacto en el comportamiento del clima. Esto ya lo charlamos, así que lo voy a pasar un poquito por alto. Cuando hablamos de contaminación ambiental, hablamos ya, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, los clorofluorocarbonados, pero además también tenemos la contaminación industrial producida por centrales térmicas, la emisión de industrias químicas, siderúrgicas, cementeras, metalúrgicas de aluminio. Gran cantidad de industrias producen gases contaminantes de la atmósfera, ¿sí? Así que la lista es larga. O sea, estas son las más contaminantes, pero la lista es muy larga. Después, la contaminación derivada del transporte, la combustión interna de los motores, también es gran parte o gran contribuyente a las emisiones de nitrógeno, a las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y de plomo. O sea, acá faltó lo del monóxido y dióxido de carbono, ¿no? O sea, es como lo principal. Tenemos contaminación doméstica de gases que se emiten, digamos, en el uso diario de nuestros hogares, en la calefacción, por ejemplo. Y después también están los gases de emisión de la fermentación de la producción ganadera, ¿sí? Que esto también lo mencionamos muy por encima, pero también es una gran contribución al efecto de gases de invernadero, ¿sí? Bueno, díganle a Juan Pablo que después puede mirar la clase cuando la suba. Como todo contaminante, o sea, y siguiendo un poquito la definición que hablamos al principio de Margalef, cuando se superan los umbrales de tolerancia de un sistema, pone en riesgo, digamos, la salud de los ecosistemas y las poblaciones, ¿sí? Acá hay una lista muy breve también de cuáles son los principales contaminantes del aire: dióxido, monóxido de carbono, la combustión interna de los automotores, óxidos de azufre, consumo de combustibles con azufre, por ejemplo, con carbón mineral, óxidos de nitrógeno y amoníaco, que es del consumo de combustibles e industrias,
también esto viene del consumo del combustible fósil, digamos. Aerosoles, gotas líquidas, hollín en suspensión, y los aerosoles modernos ya no. Pero, bueno, Carlos el otro día nos contaba que algunos sí, pero también tenían compuestos clorofluorocarbonados que eran los que destruían el ozono. Elementos radioactivos, o sea, desechos de plantas nucleares y del uso, digamos, de reactores nucleares para generar energía. Smog fotoquímico, óxido de nitrógeno, hidrocarburos volátiles, y metales halógenos y los compuestos, los clorofluorocarbonados que ya los hablamos, ¿sí? Esto, de nuevo, o sea, es una lista, no me interesa mucho que sepan los nombres y de dónde viene cada uno, sepan cuál es la diversidad de contaminantes cuando uno habla de contaminantes de la atmósfera, ¿sí? Esto también tiene que ver con climatología y la atmósfera. Hay, digamos, y tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? El efecto de dilución, cómo los contaminantes en la atmósfera, que tengo gente en espera, pueden diluirse y distribuirse a lo largo a una escala global, porque se mueven en el aire, ¿no? Están en suspensión. Entonces, un fenómeno que se observa es lo de la inversión térmica en la atmósfera. En condiciones normales, ustedes pueden ver que hay una estratificación vertical de diferentes bancos de aire con diferentes temperaturas, ¿sí? Esto lo vimos cuando les mostré el gráfico Marco, ¿qué haces? de la estratificación de la atmósfera. Nunca te fuiste. Ahí cerramos los micrófonos. Entonces, en condiciones normales tenemos una estratificación de temperaturas, o sea, el aire caliente está en la parte baja de la troposfera, cerca de la superficie, el aire frío está en condiciones, en estratos intermedios, y el aire muy frío está en la parte alta de la estratosfera, ¿sí? Cuando se producen, digamos, esta liberación de calor, de aire caliente, de dióxido de carbono, se producen corrientes convectivas verticales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el aire caliente asciende por tener menor densidad, ¿sí? Esto es el fenómeno que vemos, por ejemplo, no sé, los que tienen casa con 2 plantas, vieron que cuando prenden el calefactor abajo, arriba generalmente está calentito, ¿no? El aire caliente, al tener menor densidad, tiene esa tendencia a ascender, ¿sí? Se produce un recambio. El aire que asciende por estar caliente y tener menor densidad, deja vacante el volumen y el espacio que pasa a ser ocupado por el aire frío, más pesado, más denso, y que produce la corriente convectiva descendente, ¿sí? Estas son corrientes convectivas verticales. Aire caliente que asciende, aire frío que desciende. Estas corrientes convectivas, producto del calor que se libera de la atmósfera, me rompe la estratificación natural de temperaturas que tengo en la atmósfera, ¿sí? Entonces, ahora se me produce esta inversión térmica, ¿sí? Ahora cambia el orden, ven que tengo el aire frío abajo, porque se cayó, bajó, el aire caliente que ascendió por corriente convectiva, y el aire muy frío quedó ahí porque este es muy denso, permanece ahí, digamos. Se me produce esta inversión térmica, y esto es lo que hace, digamos, estos fenómenos, digamos, de concentración y de que no haya circulación de la capa esa de smog y de contaminación y de hollín y de partículas en suspensión, ¿sí? Este aire se le hace una tapa, el aire frío denso permanece en el fondo del valle, en este caso se muestra un valle, digamos, y se le hace una tapa de aire caliente que no baja porque justamente está caliente, y no baja porque es menos denso que el aire frío que sí es más denso, ¿sí? Se cortan las corrientes convectivas, el aire frío y denso pasa a estar abajo, el aire caliente forma esta tapa que impide el escape del aire contaminado, ¿sí? Esta etapa está simbolizada con este gráfico, y acá, vieron cuando, en San Martín es muy común, vieron en invierno cuando se produce, que se ve estratificado el humo, por ejemplo, de las chimeneas, o de la quema de hojas, o de leña, que se ven estas como capas, también se hacen bancos de neblina, ¿no? Por efectos de inversión térmica. Así que esto lo que hace en definitiva es limitar la circulación y acumular los contaminantes, ¿sí? O sea, en ciudades, grandes ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Santiago, Chile, de hecho también en ciudades que tienen poca corriente convectiva y poco, digamos, ingreso de vientos, o están muy encerradas, tienen tendencia a producir estos fenómenos, digamos, de smog concentrado o acumulado, ¿sí? De nuevo, esto es bien de la climatología, lo vamos a volver a ver.
porque tiene que ver con otros fenómenos que se llaman islas de calor y corrientes convectivas descendentes. Ya lo vamos a charlar después. Esto ya lo vimos, es el efecto invernadero, el efecto natural, el efecto invernadero incrementado por las acciones del hombre, así que no me voy a detener mucho acá. Y voy a pasar ahora sí a la contaminación en los cuerpos de agua. Ya dejamos la contaminación en el aire de la atmósfera, que ya hablamos bastante de la contaminación en la atmósfera en la clase anterior. Y vamos a hablar de la contaminación del agua. Cuando hablamos de contaminación del agua, hablamos de diversos fenómenos. Por ejemplo, derrame de compuestos tóxicos, microplásticos, que es lo que nos estaba contando Santi, y de la bioacumulación y biomagnificación de microplásticos. La acidificación de los océanos. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito también cuando les mostré esos gráficos del panel IPCC? Mareas rojas y proliferación de cianobacterias, ya vamos a ver que ya les voy a contar de qué es. Y todos estos fenómenos de contaminación del agua tienen grandes efectos a nivel de ecosistemas. ¿Sí? Producen grandes modificaciones en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Así que acá hay algunos ejemplos. Esto de las mareas rojas, esto es una vista aérea, digamos, de un fenómeno de marea roja. No me acuerdo si en la diapositiva que viene les contaba o se los cuento ahora. Bueno, sigo. Si no se los cuento en lo próximo, se los voy a contar en breve. Derrame de compuestos en los cuerpos de agua. Acá, por ejemplo, el ejemplo clásico es el derrame de petróleo, la rotura, digamos, de oleoductos, la rotura en perforaciones en la plataforma, o accidentes en los barcos transportadores, en los barcos cisternas. Cuando hablamos de un derrame de petróleo, estamos hablando de derrame de hidrocarburos, compuestos orgánicos, alcanos, de muy baja solubilidad en agua. Vieron que por eso cuando se produce el derrame de petróleo en las fotos, siempre se ve la mancha negra, y esa mancha negra no se disuelve en agua, ¿sí? Entonces, esto es cuando hablábamos del ejemplo, lo que preguntaba Cami, de qué es lo de la dilución. Lo de la dilución tiene que ver con la baja o alta dilución en el medio donde se derrama, ¿sí? El petróleo derramado en agua marina tiene muy baja capacidad de dilución, ¿sí? O sea, es muy poco soluble, ¿sí? El petróleo en agua. O sea, piensen que el petróleo es un compuesto completamente orgánico, hidrofóbico se llama, digamos, o sea, tiene fobia por el agua, entonces tiene tendencia a formar estas islas, parches, manchas de petróleo concentrado que no se mezclan con el agua. Esto, dentro de todo, si uno se pone a pensar, es bastante positivo, porque si el petróleo tuviera gran poder de dilución en agua, sería imposible limpiar o, digamos, sanear una mancha de petróleo, ¿sí? O sea, se contaminaría prácticamente todo el océano con petróleo. Cuando se produce un derrame, el derrame queda circunscripto, digamos, al lugar donde se produjo el derrame. Entonces, esto tiene que ver con lo que les estoy contando acerca del poder de dilución, mucho poder de dilución o poco poder de dilución, cómo se dispersan o se degradan las cantidades de compuestos, hidrocarburos, desechos industriales, incluso materiales radioactivos, o sea, todos estos son compuestos que pueden ser derramados en cuerpos de agua. Los derrames o descartes de fluentes al cuerpo de agua afectan a organismos planctónicos y a todos los niveles de la escala trófica. Esto es lo que veníamos charlando también con las aguas tratadas que se derraman en el Lácar o en el Pocahuyo. O acá en Junín tenemos el clásico del caño de Lepas, que también es un ejemplo, digamos, de agua pretratada, no está finalmente tratada, y que genera un cambio en el aporte de materia orgánica, ¿sí? Y eso después también modifica toda la estructura trófica. Por ejemplo, un gráfico muy interesante que encontré por ahí. Estos son 3 condiciones, ¿sí? Ya les voy a contar cuáles. O sea, y acá lo que hay es una cuantificación de individuos por mililitro. Yo estoy contando, por ejemplo, cianobacterias o algas microscópicas, algún tipo de organismo microscópico que yo tomo 1 mililitro de la muestra de agua que estoy muestreando, identifico las especies 1, 2, 3, 4 y 5, cada color es una especie distinta, de una alga microscópica en 1 mililitro de agua, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy viendo es, en condiciones naturales, esta abundancia relativa
que ya lo vimos cuando hablamos de ecología de comunidades, de las diferentes especies, en condiciones prístinas, sin contaminantes. Cuando se produce el ingreso de una fuente de contaminación a ese cuerpo de agua, vuelvo a muestrear, y en ese mililitro de agua me cambian completamente las relaciones de abundancia relativa de cada una de las especies. No solo cambian las abundancias relativas, sino que cambian las relaciones de dominancia. ¿Sí? Ven, por ejemplo, la especie 4, verde agua, verde clarita, celeste, no sé cómo la verán, esta. En las condiciones naturales es una especie que está poco representada, tiene baja concentración por mililitro. Hay pocos individuos de esta alga microscópica. Luego de que se derrama el contaminante, pasa a ser dominante. ¿Ven cómo se dispara la proliferación de estos individuos? Luego se produce, acá, del pasaje de 2 a 3, estamos hablando de un acto, digamos, de depuración, saneamiento. O sea, estoy de alguna forma retornando, volviendo a las condiciones naturales. Y ven cómo en realidad cuando hablamos de sistemas acuáticos, la depuración no siempre es una vuelta a cero, sino que se producen cambios a nivel trófico que me dejan una estructura de comunidad, una estructura, digamos, de relaciones de especies, de cantidad, de dominancia y abundancia relativa, modificadas. ¿Sí? No vuelve a ser lo mismo. A lo mejor requiere de mayores ventanas temporales, mayores intervalos de tiempo, tiene que pasar más tiempo para que esto se convierta de nuevo en esto, ¿sí? Pero una vez que el contaminante ingresó al sistema, produce una disrupción, y esa disrupción muchas veces es permanente, ¿sí? O sea, por más de que yo quite el contaminante, ya me cambió las relaciones tróficas en ese sistema. Eso es un poco lo que muestra este gráfico, ¿sí? O sea, el efecto de un contaminante cambia la distribución de las especies, las cantidades de cada especie. Retirar el contaminante, depurarlo, no siempre restablece las condiciones iniciales. Bien. Esto es lo que nos contaba Santi de los microplásticos. Los mares y las playas suelen ser, o sea, esponjas químicas que concentran sustancias procedentes de la apicultura, de la industria y el uso turístico, digamos. Acá falta, digamos, también mencionar digamos, el aporte de basura y de plástico que genera, digamos, el uso recreativo de los ambientes costeros. Además de la toxicidad propia del plástico, las partículas de plástico en el mar tienen propiedades químicas que de atraer y acumular sustancias hidrofóbicas, es decir, aceitosas como DDT y PCB. O sea, son concentradores de otras sustancias químicas nocivas. O sea, estos DDT y PCB son plaguicidas que están en solución, están en baja concentración en los mares, pero son atraídas por los plásticos, por los microplásticos. Los microplásticos pasan a ser como esponjas que atraen otros contaminantes que están disueltos en el océano, ¿sí? Los microplásticos en los polos, en el Ártico, son generalmente más pequeños que en los otros mares, están más fragmentados por ciclos de congelación y descongelación que los hacen más frágiles. Claro, ustedes se preguntarán, o sea, ¿cómo se fabrican los microplásticos? O sea, ¿quién hace los microplásticos? Los microplásticos son producto, digamos, del aporte de plástico en toneladas por año a los océanos, que cuando entran, digamos, a los procesos físicos y químicos del agua del mar, se van particulando, se van rompiendo y haciendo cada vez partículas más pequeñas, hasta formar estos microplásticos. O sea, los plásticos digamos, en los polos, en el Ártico y el Antártico, están como los grandes generadores de microplásticos porque son los lugares donde el agua tiene ciclos de congelamiento, descongelamiento todo el tiempo, y eso es uno de los, digamos, factores físicos que rompen todo el tiempo estos plásticos en partículas de menor tamaño. Sí, también hay un gran aporte de plásticos en la industria del petróleo, sí. Esto también lo vimos cuando hablamos de cambio climático, la acidificación de los océanos. La acidificación de los océanos tiene que ver también con el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera, la subida de dióxido de carbono. El pH de los océanos varía de 8 a 8,3. Yo no sé cuánto saben ustedes de pH o no. Lo voy a contar muy, muy brevemente en un minuto. La escala de pH es, digamos, una variante química que mide el nivel de acidez
de cualquier sustancia química, o sea, de cualquier medio. La escala de pH va de 0 a 14, 0 a 7 es ácido, 7 es neutro, 7 a 14 es básico, ¿sí? Cada reacción química tiene un rango de eficiencia, o sea, se produce de manera óptima en un pH dado. Por ejemplo, nosotros tenemos el agua que consumimos es pH prácticamente neutro. Sin embargo, nuestros jugos gástricos en nuestro estómago tienen un pH de 3, 2 o 3, o sea, es un pH sumamente ácido. Ese ácido es el que ayuda a degradar los alimentos, digamos, que uno ingiere, y es lo que entra, digamos, en la digestión gástrica, es una digestión ácida, ¿sí? El vinagre, o sea, tal como lo dice su gusto ácido, es de pH ácido. El jugo de limón, estoy pensando en pH básicos. Una solución de bicarbonato de sodio es un pH básico. Unas sales, hidróxido de sodio, son sales básicas. O sea, no voy a entrar en detalle de qué es el pH, créanme que es una variable química muy importante que habilita o bloquea o neutraliza o no permite ciertas reacciones químicas, ¿sí? Exacto, sí, ahí los chicos, los muchachos entre Hernán y Abel están sumando a la discusión del pH. Tal cual, sí, o sea, ahí como lo cuenta Abel, o sea, entender la escala es de 0 a 7 es ácido, 7 es neutro, de 7 a 14 es básico o alcalino, sí. Entonces, el pH normal del océano varía entre 8 y 8,3, quiere decir que es un pH básico, levemente básico, ¿sí? Igual por la concentración de sales que tiene, Pablo, tendría que ser un poquito menos básico, ¿no? Sí, no sé, mirá que las sales son las que en realidad le dan el carácter básico, digamos. Hay gran cantidad de oxidrilos y de hidróxidos disueltos en la sal, así que me parece que por ahí viene lo de lo básico. Habría que chequear la fuente, pero... O sea, igual, de todas formas, 8.3 es muy levemente básico, es prácticamente neutro. O sea, yo no creo tampoco que todos los mares del mundo tengan el mismo pH, o sea, debe haber una variación muy grande. Sí, ¿y el mar muerto? No tengo ni idea, no sé, habría que medir el pH. Si la regla es que en función de las sales se alcaliniza, se hace más básico el océano, el mar muerto muy probablemente sea muy básico. El problema es que hay sales que te acidifican y hay sales que te alcalinizan, así que, no sé, me mataste, no sé. Entonces, a lo que iba es que las especies que forman parte de las comunidades marinas evolucionaron en función de condiciones de pH establecidas, ¿sí? Fijas. Lo que estamos viendo es que existe un cambio en la química del agua, y esto tiene que ver con el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono que aumenta en la atmósfera y aumenta también en el agua, digamos, en las concentraciones. El dióxido de carbono uno tiene que imaginárselo disuelto en el aire y disuelto en el agua, ¿no? O sea, por ejemplo, un pez, o sea, que nada por el océano, hace respiración celular. Quiere decir que consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Lo estoy llevando al primer parcial, ¿eh? ¿De dónde saca el oxígeno el pez? Es el oxígeno que está disuelto en el agua. ¿Cómo lo obtiene? El pez no tiene pulmones, tiene branquias. Entonces pasa por sus branquias ese flujo de agua que contiene oxígeno, extrae el oxígeno y le deposita en esa agua que pasa por las branquias el dióxido de carbono. ¿De dónde salió el dióxido de carbono que está largando el pez? Y de las crestas mitocondriales, ¿sí? Hizo respiración celular. ¿Se acuerdan? Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de fosforilación oxidativa. Se produce dióxido de carbono. Esto lo estoy diciendo porque quiero que se entienda que en el agua disueltos están oxígeno y dióxido de carbono también. El oxígeno y el dióxido de carbono no son exclusivos de la atmósfera, también están disueltos en el agua. ¿Sí? El dióxido de carbono, yo me olvidé de poner una fórmula acá, pero tiene reacciones químicas que lo llevan a formar ácido carbónico. El ácido carbónico libera protones. Créame, todo lo que les estoy contando debería tener un esquema con la fórmula. Eso hace que se liberen más protones y eso hace que se acidifique, que baje el pH de los océanos.
Si yo tengo alta concentración de dióxido de carbono en el agua del océano se me va a acidificar, ¿sí? Va a bajar su pH, ¿sí? Entonces, esto, que parece, o sea, algo muy trivial, un detalle muy chiquito, pero me baja en un punto el pH del océano y me cambia la eficiencia de todos los aparatos enzimáticos de la mayoría de los metabolismos de los organismos vivos que viven en ese agua, ¿sí? Entonces, no es menor un cambio en el pH. Ya lo venimos viendo, ¿no? Cambia la temperatura, cambian un montón de cuestiones que tienen que ver con los seres vivos. Cambia el pH y lo mismo. O sea, los metabolismos de los sistemas vivos son grandes dependientes del pH en el cual se producen esos metabolismos. Si cambia el pH, cambia el metabolismo, ¿sí? Así que este es el proceso de acidificación de los océanos. Es un proceso químico que se está dando por el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, y ese dióxido de carbono en la atmósfera también se disuelve, se diluye en los océanos, en el agua, ¿sí? Y esto me produce acidificación o caída del pH. Sí, generalmente las sales son las que acidifican o hacen alcalino un medio, sí. Por eso me parece que la disolución de sales en el océano debería ser, es la que está haciendo, digamos, que los océanos sean levemente alcalinos, ¿sí? La presencia de estas sales. Esto, o sea, el gráfico repite un poco más lo que les vengo diciendo. Al entrar el dióxido de carbono en contacto con el agua, reacciona inmediatamente y forma ácido carbónico. Un ácido débil aumenta la acidez del mar, ¿sí? Esto es el proceso de acidificación del océano, producto del incremento de dióxido de carbono en la atmósfera que pasa a la fase acuosa en los océanos, ¿sí? Bien, y acá llegué al fenómeno que les quería contar desde el principio de la clase, que ustedes me venían consultando, que se llama la eutrofización de los cuerpos de agua, ¿sí? La eutrofización o eutroficación se produce por el vertido de materia orgánica y nutrientes en los cuerpos de agua, sobre todo en los cuerpos de agua continental, ¿sí? Lagos, ríos, arroyos, lagunas. Cuando reciben un aporte extra de materia orgánica, por ejemplo, el agua pretratada o no tratada o medianamente tratada de efluentes cloacales, esa agua tiene una carga de materia orgánica incrementada, aumentada, que esa materia orgánica entra en los sistemas tróficos de ese sistema acuático, pasa a ser alimento de bacterias, de algas, de cianobacterias, y eso me altera todo el funcionamiento del sistema trófico de ese sistema, ¿sí? La eutroficación se caracteriza porque hay gran floración de algas, o sea, uno dice, pero está contaminado y está lleno de algas, y es como que en realidad esas algas son indicadoras de un ambiente contaminado, ¿sí? Una contaminación siempre uno lo asocia con que acá no crece nada, o todo está muerto. La eutroficación es un fenómeno contraintuitivo en ese sentido. Un ambiente fuertemente contaminado por ejemplo, aguas de efluentes cloacales, uno de los primeros síntomas es la floración masiva de algas, ¿sí? Sí, buenísimo el ejemplo de Hernán también, sí. Yo estoy hablando de materia orgánica de efluentes cloacales, pero también la agricultura genera este tipo de efluentes del que habla Hernán, que son efluentes que tienen una carga muy alta en desechos nitrogenados y nitrógeno. El nitrógeno es como un nutriente muy preciado en todos los sistemas, digamos, acuáticos y terrestres. Es como que de gran valor y genera, digamos, proliferación de bacterias, ¿sí? Entonces, los desechos de abono nitrogenado también me producen fenómenos de eutroficación cuando se vuelcan en cuerpos de agua. ¿Qué produce además? Un aumento de la turbidez. El agua que está llena de algas microscópicas se vuelve más turbia, deja de ser tan transparente. Se produce una escasez del oxígeno. Ahora vamos a ver por qué también pasa lo de la escasez del oxígeno. Un aumento en la tasa de sedimentación. Hay mayor cantidad de partículas en suspensión que se depositan en el fondo de ese cuerpo de agua, y eso me produce una mayor tasa de sedimentación. O sea,
es como que tengo mayor cantidad de sedimentos que todo el tiempo se están depositando porque tengo mayor cantidad de partículas en suspensión, ¿sí? Tengo mucha materia orgánica aportada extra. Desaparecen algunas especies, o sea, se cambia toda la red trófica, desaparecen directamente de esos sistemas y empiezan a dominar pocas especies. Se vuelven sistemas donde tenés pocas especies muy dominantes, baja la equitatividad, el reparto de todas las especies que hay, y desaparecen otras, o sea, me baja la riqueza. Todo esto, ven que lo estoy llevando a que me produce una disminución en la diversidad, ¿sí? Un ambiente eutroficado es un ambiente poco diverso. ¿Por qué? Porque tiene menor riqueza, desaparecieron algunas especies, y además cambiaron las relaciones de dominancia y equitatividad. Pocas son dominantes, muchas están relegadas y dejan de tener equitatividad, o sea, dejan de repartirse de manera equitativa. Esos son ambientes eutroficados, ¿sí? Acá sigo con los ambientes eutroficados. Por ejemplo, la foto de la derecha, las dos fotos, son ambientes eutroficados. Y uno lo ve y dice, ¿esto está contaminado? Y no sé, no se ve basura, no se ve, uno no piensa, está todo florecido, está todo verde, está lleno de plantas. Sin embargo, no es un sistema que esté funcionando de manera natural o de manera sana, ¿sí? Que esté todo cubierto de plantas, así, o sea, yo no sé si se entiende, ¿no? Esto es un cuerpo de agua, es un río completamente tapado de algas. No es, digamos, es un sistema eutroficado. Chicos y chicas, nos queda menos de un minuto, y son las 7. No queda mucho, queda terminar con la contaminación del agua y la contaminación del suelo, son pocas diapositivas. El viernes, en el repaso, lo terminamos. Terminamos de hablar de esto, de la eutroficación y lo que nos falta. Así que paso a despedirlos. O sea, nos reencontramos el viernes a las 5. A terminar con esta clase, que queda muy poquito, y a hacerle la primera parte del repaso antes del parcial. Subo los videos. ¿Esto entra en el parcial? Esto sí entra en el parcial, sí, todo esto sí. Bien. Así que, bueno, no, gracias a ustedes por la paciencia y por estar de otro lado. En breve les subo esta clase y todo lo que se vaya generando nuevo a la plataforma. Y estén atentos a los mensajes en la plataforma, me voy a comunicar por ahí. Así que bueno, nos encontramos el viernes. Saludos, gracias a ustedes. Chao, hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, hablamos. ¿Habló? Sí. No, quería proponerte que tal vez después si podíamos hacer un espacio de debate sobre cómo solucionar estos problemas que estamos viendo. Totalmente. Sí. O las maneras que hay en la actualidad por ahí podemos sumar. Por ahí no lo podemos gestar en la realidad, pero estaría bueno para debatirlo, aunque sea un poco de optimismo después de todo esto. Totalmente, sí. Sí, déjame que vaya pensando a ver qué formato, a ver si hacemos una clase tipo Zoom, tipo seminario extra,